Hola, hola. Acá estamos para la última de los capítulos de la clase de neoplasia. Y ya ni me acordaba, pero estuve revisando el PPT, digamos, el de neoplasia en general. Y claro, tiene una muy buena parte es como un repaso de la anatomía patológica que vimos ahora este semestre. Y al final del PPT habla de la biología molecular del cáncer, pero en realidad no es el objetivo llegar a tantas profundidades en el tema. Así que vamos a continuar un poco para ponernos en contexto respecto a lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Eh, Estamos hablando del cáncer, los factores relacionados, ¿no es cierto?, a su aparición. ¿Mm? eh, Tabaquismo, obesidad, la edad como factor de riesgo, etcétera. Pero también lo último que hablamos en la tercera clase era de neoplasia, en el tercer video, era de esto, de condiciones adquiridas predisponentes a cáncer. Y ahí teníamos tres grandes grupos, ¿no? La inflamación crónica, ciertas lesiones que son precursoras de cáncer y los estados de inmunodeficiencia. Habíamos analizado esta imagen que es precisamente un niño africano, digamos, que habitualmente por un tema también de la amplia extensión que existe allá por la infección de virus de inmunodeficiencia humana, eh, hay mucho paciente, tanto niño como adulto, que sufren de inmunodeficiencia y, por ejemplo, en, en niños con inmunodeficiencia se puede desarrollar un tipo de linfoma bien característico que se llama linfoma de Burkitt, que es asociado a la infección por virus de Epstein-Barr. ¿Ya? La inflamación, en el fondo, ya vimos esta diapo, pero va a recordar que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que esta permanente agresión, ¿no es cierto?, y liberación de sustancias proinflamatorias, entre ellas, ¿no es cierto?, especies reactivas de oxígeno y otros elementos que son dañinos para el genoma, van generando, ¿no es cierto?, un progresivo, digamos, daño que se va acumulando y que finalmente va eh, provocando que las células vayan eh, predisponiendo, ¿no es cierto?, a la proliferación descontrolada, ¿no es cierto?, que define, ¿no es cierto?, una neoplasia. ¿Mm? El ejemplo, y en esto quedamos en la clase, en el video anterior, es la infección crónica de la mucosa estomacal por Helicobacter pylori. Eso se ve histológicamente como una mucosa gástrica con mucho infiltrado inflamatorio. Todo esto, este fondo azul con puntitos azules son linfocitos, que por supuesto esta cantidad es muy aumentada para lo que normalmente uno ve en la mucosa gástrica. Y eso es debido a qué? A la presencia de Helicobacter, que es una bacteria tipo bacilo, que se ubica en la superficie epitelial, pero que sin embargo genera una reacción inflamatoria a nivel gástrica completa. Bueno, esta inflamación crónica de la mucosa gástrica, lo que se llama gastritis crónica, predispone al desarrollo de cánceres, especialmente, digamos, el cáncer gástrico más frecuente, que es el adenocarcinoma. Sin embargo, también hay otros tipos de cánceres que pueden aparecer en el estómago asociados a Helicobacter pylori, como por ejemplo el linfoma, que dentro del listado que vimos, la clasificación, veíamos que los tumores derivados de los linfocitos son solamente malignos, no hay una variante benigna. Y la variante maligna se llama linfoma. ¿Mm? Recuerden que los tumores derivados del epitelio, ¿mm? La variante maligna se puede llamar carcinoma si son epitelios
más gruesos, digamos, como por ejemplo el epitelio de la piel, el epitelio escamoso de la piel, el epitelio escamoso del esófago, el epitelio de la vejiga, etcétera, etcétera. Y es adenocarcinoma cuando se desarrolla normalmente a partir de epitelios glandulares, como es el estómago, el colon, por ejemplo, entre otros. Y acá, de hecho, es una lista que no, por supuesto, no es necesario que se la aprendan, pero efectivamente hay condiciones crónicas que van predisponiendo a la posibilidad, ¿no es cierto?, del desarrollo de una neoplasia maligna. ¿Mm? Enfermedad inflamatoria intestinal, crónica, ¿m? Pancreatitis, eh, bueno, por supuesto la gastritis crónica, la presencia de infección por Helicobacter pylori, que lo acabamos de ver, etcétera, etcétera. Entonces, la inflamación crónica es una condición, ¿ya?, que aparece durante la vida y que puede predisponer a la aparición de cáncer. Otra condición que puede aparecer durante la vida son las lesiones precursoras. ¿A qué se refiere eso? ¿Mm? Que son alteraciones, ¿no es cierto?, en distintos tejidos, ¿ah?, que se van desarrollando también con el tiempo y que predisponen mm, a una, o por lo menos aumentan el riesgo a que aparezca un cáncer. ¿Mm? Normalmente son secundarias a inflamación crónica. ¿Mm? Y normalmente se asocian a metaplasia. Ya hemos hablado 20 veces, les he dicho yo el ejemplo de, y para que lo tengan claro y ultra claro, aunque sea majadero, metaplasia es el reemplazo de un epitelio maduro por otro epitelio maduro, pero que no corresponde que esté ahí en esa zona. ¿Ya? Metaplasia no es cáncer, entonces. Metaplasia es un cambio del epitelio. Lo que pasa es que ese cambio después puede ir también evolucionando en el tiempo y predisponernos, ¿cierto?, a un cáncer. Por ejemplo, el reemplazo de mucosa eh, esofágica, del epitelio escamoso esofágico, por epitelio de tipo intestino grueso, de tipo colon. A eso se le llama esófago de Barrett. El reemplazo de la mucosa bronquial, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, mucosecretor, por un epitelio escamoso. Esa metaplasia escamosa se da en los fumadores, ¿no? La metaplasia escamosa vesical, el reemplazo del epitelio vesical, que se llama epitelio transicional, por un epitelio de tipo escamoso. Eso se ve en una infección crónica por un parásito que afecta la pared de la vejiga que se llama esquistosoma. Y la enfermedad, por lo tanto, se llama esquistosomiasis. Evidentemente eso no hay en Chile, porque son patologías que más bien se dan en países tropicales, digamos, más cercanos a la línea del Ecuador. La metaplasia colónica gástrica, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que eh, no solamente el esófago puede cambiar, sino que también la mucosa gástrica, que es un epitelio mucosecretor, puede, con la inflamación crónica, irse reemplazando por epitelio también de tipo intestino grueso, de tipo colónico. Y eso es una metaplasia también. Se ve mucho eso en la infección crónica por Helicobacter pylori. ¿Ya? Existen otras condiciones que pueden predisponer a cáncer y que no son necesariamente por inflamación crónica, como es la hiperplasia del endometrio. La hiperplasia endometrial es consecuencia de un exceso de estimulación por estrógeno, por supuesto en la mujer. La verdad que en su determinado momento ustedes van a estudiar eso en ginecología y les van a decir que efectivamente el endometrio puede engrosar, aumentar de espesor en la paciente y a eso se le llama hiperplasia endometrial. Generalmente se trata de pacientes que tienen o una condición hormonal, toman algún medicamento con hormonas, o también se ve en pacientes
obesas, ¿ya? Los pacientes obesos en general tienen mayores niveles de estrógeno circulante. La leucoplaquia, que es un cambio de coloración de la mucosa, que puede ser en la mucosa oral, en mucosa genital, que también es una condición predisponente, se da mucho eso, por ejemplo, a nivel de la boca, en fumadores, ¿m? Para variar, para variar. Sí, un poco yo creo que si llegase a preguntarle yo eh, qué factor o cuáles son los dos factores más importantes en cuanto a la aparición de cáncer en el ser humano, yo les diría que es el tabaco y la obesidad hoy en día, de todas maneras. ¿Sí? Bueno, ejemplos acá, bueno, como les digo, la esquistosomiasis es una cosa rarísima. Todos estos circulitos, estas cositas redondas que se ven ahí, son parásitos que están en la pared de la vejiga. ¿Sí? Y que en el fondo se adquieren, como digo, en ciertos ambientes tropicales. Esto es más frecuente en todos los países del mundo, es decir, la presencia de un epitelio de tipo colon, pero que está en el esófago. Obviamente eso no es normal y a eso se le llama metaplasia de tipo colónica del esófago y tiene un nombre que se llama esófago de Barrett. ¿Mm? La metaplasia escamosa bronquial, aquí falta ponerle el nombre, es el cambio de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado hacia un epitelio escamoso. Y aquí se ve muy bonito eso, ¿ya? Que haya, acá también, aquí está el epitelio escamoso. Que exista epitelio escamoso en los bronquios no es normal nunca. Nunca va a ser normal que exista epitelio escamoso. Es un epitelio maduro, sí, no es que esté malo, no es que esto sea un cáncer, pero la metaplasia es por algo. Ese algo es inflamación crónica. ¿Qué es lo que produce la inflamación crónica? Algún agente agresor que sea de acción crónica. Y probablemente de los agentes agresores más relevantes, ¿no es cierto? Por lo menos en la vía aérea, es el tabaco, el humo del cigarrillo. El estómago también, no solamente el esófago puede tener esta metaplasia. Bueno, aquí faltó anotar, de tipo colónica eso, de tipo colónica gástrica. La anterior es una metaplasia de tipo escamosa en el bronquio. Acá vemos mucosa de estómago, pero con estructuras glandulares que parecen colon. Y eso es metaplasia de tipo colónica en mucosa que por lo demás está en el estómago. Y entonces no es normal que exista esto. ¿Sí? La hiperplasia endometrial, eh, no se olviden, es considerada entonces una condición predisponente, pero que no es inflamatoria y que tiene más bien relación con la hiperactividad hormonal, especialmente de estrógenos, que producen, ¿no es cierto?, un crecimiento de las glándulas endometriales que lamentablemente en algunos casos pueden ir evolucionando, ¿no es cierto?, a tener, empezar a presentar, ¿no es cierto?, anomalías citológicas, lo que llamamos atipía. ¿Ya? Las células comienzan a tener diferencias de tamaño, lo que vimos, ¿no? Anisocitosis, anisocariosis, por ahí de repente aparecen unas mitosis atípicas y eso significa que esto ya está evolucionando a un cáncer. Acá no, acá las glándulas, hay hiperplasia, pero esto todavía no ha avanzado a un cáncer. Estas son condiciones predisponentes. Esta es una mucosa endometrial normal. Si ustedes la comparan con esto, claro, esto es mucho más celular que una mucosa normal como esta. ¿Sí? Acá vemos mucosa oral, digamos, una muestra de mucosa de la boca. Es así como normalmente se ve, epitelio escamoso, el tejido conectivo, ¿no es cierto?, músculo. ¿Sí? Y finalmente podemos ver que el epitelio de la mucosa oral comienza a alterar su estructura. Nosotros hablamos de una alteración en la maduración,
que va evidenciando, ¿no es cierto?, diferencias de tamaño, de formas, con núcleos más grandes, más pequeños, ¿ya? Y en ese caso nosotros hablamos de displasia. La displasia es el proceso, ¿no es cierto?, de alteración celular, ¿ah? Que puede ser solamente inicialmente de la parte más inferior del epitelio o puede irse extendiendo hasta llegar a completar prácticamente el espesor completo del epitelio. Displasia de bajo grado, displasia moderada, displasia de alto grado y finalmente cuando se compromete el espesor completo hablamos de cáncer o carcinoma in situ. ¿Mm? Acá también hay una displasia y aquí ya no solamente hay displasia, sino que este, estas células empezaron a invadir. Cuando invaden, ya estamos hablando de carcinoma, de carcinoma invasor. Así se ven las leucoplaquias. Leuco significa blanco y placa significa mancha, digamos. Pero bueno, el nombre lo dice, son manchas blancas que generalmente aparecen o en la boca o en las zonas genitales, tanto masculinas como femeninas. Obviamente, las causas en la lengua, en la boca, es por tabaquismo. En la zona genital, generalmente estas leucoplaquias son por ciertas patologías cutáneas crónicas que afectan la zona genital, y esas las veremos después en nuestro curso de dermatología. Hay un cuadro que se llama líquen escleroso, por ejemplo, que es una patología casi exclusivamente de la zona genital femenina y masculina, que es crónica y esta produce una inflamación, ¿no es cierto?, crónica, que va generando una predisposición a que se desarrolle finalmente un cáncer. Eh, entonces, bueno, todo esto anterior era para hablar de aquellas lesiones que son predisponentes asociadas a inflamación crónica o asociadas, digamos, a un crecimiento anómalo como es la hiperplasia endometrial. También existen las lesiones precursoras, ¿sí?, de cáncer, es decir, son lesiones que al estar presentes normalmente evolucionan en un alto porcentaje a cáncer, así que hay que estar siempre al ojo para tratar de detectar. Una muy frecuente son los adenomas de colon, ¿ya? El adenoma de colon se ve al examen, por ejemplo, una colonoscopía, se ven como pólipos, ¿sí?, lesiones solevantadas a nivel de la mucosa colónica, ¿ya? Pero muchas veces no dan síntomas. Hay mucha gente, ¿eh?, que tiene pólipos colónicos y que no tiene idea que los tiene. No duelen, no sangran, por lo tanto, estas personas no saben que lo tienen y ese es el problema. El no saber que lo tienes significa que no te lo vas a sacar. El no sacarlo significa que esto va evolucionando con el tiempo y puede dar origen, ¿no es cierto?, a cáncer en el 50% de los casos. ¿Mm? Así que la verdad es que eh, una condición bastante frecuente, precursora de cáncer, son los adenomas de colon, ¿ya? Eh, bueno, un homenaje al asesinado guitarrista. Aquellos que son metaleros saben que este eh, era el guitarrista de Pantera. Sí, lo violento aquí es que un fanático se subió al escenario y lo mató en el escenario, en pleno recital, así que fue bastante violenta su muerte. Bueno, y además de las lesiones precursoras, que vamos a dar ejemplo, dimos más que nada el ejemplo de los pólipos o adenomas colónicos, la inmunodeficiencia per se es un factor de riesgo para cáncer, ¿ya? Y ustedes a estas alturas tienen que asociar el hecho de que si mi sistema inmune anda mal, no solamente tengo posibilidad de tener más infecciones virales, bacterianas, por parásitos, sino que nunca deben olvidar que el sistema inmune
también es el encargado de eliminar a células potencialmente que se transformen en cáncer. O sea, el sistema inmune tiene una función antineoplásica y también una función de controlar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que yo no me infecte con gérmenes, digamos, patógenos. ¿Ya? De tal manera que si mi sistema inmune está afectado por diversas razones, infección por VIH, qué sé yo, estoy en tratamiento con quimioterapia por un cáncer, eh, bueno, básicamente esos son como los más frecuentes. Normalmente son pacientes que tienen mucho más predisposición a desarrollar cáncer, no de inmediato, pero sí generalmente con el paso de los años. ¿Mm? ¿Y por qué? Básicamente, las células no son capaces, ¿no es cierto? O los linfocitos TCD8 funcionan muy, muy bajo y por ende tienen poca capacidad de eliminar a las células potencialmente malignas. Y por otro lado, la persona que está con inmunosupresión adquiere más virus y los virus no solamente producen enfermedades sintomáticas, sino que también los virus pueden predisponer a la aparición de cáncer. También hemos dado muchas veces el ejemplo del virus papiloma humano, que está asociado a la aparición de cáncer de cuello del útero. Bueno, eso es un virus oncogénico. El virus herpes humano tipo 8, eh, su infección, digamos, y su sobrecrecimiento induce la aparición de un cáncer que se llama sarcoma de Kaposi. El virus de Epstein-Barr en un niño con inmunodeficiencia predispone a la aparición de linfoma de Burkitt. Existen unos virus linfotrópicos de células T que se llaman HTLV, de hecho los más conocidos son el HTLV1 y el 2, que también en personas inmunosuprimidas predisponen a la aparición de linfomas, otros tipos de linfomas. Así que bueno, acá el ejemplo que ya les di, la infección por virus papiloma humano predispone, ¿no es cierto?, a una neoplasia que surge del cuello uterino y en realidad es el carcinoma escamoso. Es decir, es un cáncer que se desarrolla del epitelio escamoso que está en el cuello del útero. Acá ustedes ven útero, cavidad uterina, acá están los anexos, la trompa, por ahí debe andar el ovario que no se ve muy bien, y el cuello del útero aquí está ampliamente deformado por un tumor bastante grande, ¿no es cierto?, que es un carcinoma escamoso, asociado a la infección de virus papiloma humano. Bueno, ya dimos el ejemplo del linfoma de Burkitt, que es una enfermedad bastante agresiva y que se asocia a la infección por virus de Epstein-Barr. Este es un dato freak, pero a veces uno se pregunta, no, porque el Producto Interno Bruto, que es el PIB, es cuánto dinero tiene un país. Ojo, no se refiere básicamente al dinero que tiene el país para gastar en un año. Ese es el presupuesto nacional, sino que se refiere en el fondo a la riqueza que un país tiene, tanto circulante como también potencialmente en temas de minería, agricultura, comercio, servicios. Se supone que el PIB de un país tiene que ir creciendo año tras año. Eso significa que un país va desarrollándose, digamos, va generando nuevas industrias, nuevo comercio, más eh, exportación, etc. Normalmente así ha sido, de hecho, con Chile y solamente el PIB bajó, por supuesto, en la pandemia, especialmente el año 2020, que fue el más rudo. ¿Mm? Hoy en día debe estar en 310.000 millones de dólares, una enorme cantidad de dinero. ¿Mm? Y un dato interesante es y que es preocupante también. Chile es de los países que más invierten
en educación en Latinoamérica. Y ustedes saben que Chile pertenece a un grupo, digamos, que se llama OCDE, que es un grupo de países bastante desarrollados, la mayoría. Y considerando la OCDE, Chile también tiene un buen nivel de gasto en educación. ¿Sí? Entonces, uno se pregunta cómo diablos ocurre que en este país básicamente tengamos no un nivel de mala educación, sino que la educación en que se puede valorar mucho en el comportamiento social de las personas. En Chile cada vez socialmente hay más desorden, hay más caos. ¿En qué sentido? De que hay mucho más, qué sé yo, situaciones de violencia en los estadios, afuera, pelea, ¿no? Disputas afuera de las fiestas. Eso no ocurre solamente porque hay mucho narcotráfico o porque han llegado inmigrantes, sino que también ocurre porque la educación no está siendo de buena calidad. Entonces uno se pregunta, pero si Chile tiene esta tremenda inversión respecto a otros países en educación, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, y pasa porque de ese presupuesto enorme que se gasta en educación, gran parte es a la universidad, ¿ya? A la educación universitaria. Y la verdad que nadie está en desacuerdo del apoyo a la educación universitaria, pero ciertamente que se abandonó, se dejó de lado la educación, especialmente preescolar y la escolar de los primeros años, la sexto básico. Y ahí es donde en el fondo se modela un ser humano. ¿Sí? Yo creo que para todos no es ningún tipo de, digamos, de misterio saber que todos estos muchachos que son detenidos, ¿no es cierto?, por asaltos, por homicidios, por qué sé yo, estos atracos a autos, encerronas, que tienen 14, 16 años, están liquidados. O sea, lamentablemente quedan detenidos, salen, delinquen, son detenidos, salen, delinquen. A los 28 años, 30 años han estado 20 veces detenidos. La verdad que ya lamentablemente a los 12, 14 años, el ser humano que no se forjó bien es muy difícil volver atrás, salvo casos excepcionales. Y bueno, son datos ahí de... Y ahí finalmente esto es como lo último del tema neoplasia. Siempre se habla, y de hecho, bueno, no en la época de ustedes, pero sí en la mía, eh, como se sabía menos de toda esta cosa que hoy en día es tan relevante, la acción ambiental en el desarrollo de cánceres, de todo lo que hemos hablado, o sea, infecciones virales, eh, mala alimentación, ¿no es cierto?, el tabaquismo, exposición a ambientes contaminados. Eso cada vez se fue desarrollando más como un causal muy relevante, ¿no es cierto?, eh, de la aparición de neoplasia. Pero antes era como que, no, pues es que heredaste, ¿no? Esto es genético. Seguramente tu papá o tu abuelo tuvo cáncer. La verdad que si uno empieza a preguntar si algún abuelo, qué sé yo, por ahí alguien tuvo cáncer, obvio que va a aparecer alguien con cáncer. Hay asociaciones que son más claras hoy en día, pero hay muchos casos que no tienen nada que ver con la genética. ¿Sí? ¿Ya? No hay ninguna duda, y aquí aparece en esta diapo el ejemplo, ¿no?, de los genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Ustedes los van a escuchar mucho porque son genes que normalmente están presentes en los seres humanos y que al sufrir alteraciones, lo que se llaman mutaciones, anomalías en su material genético, predisponen a la aparición de muchos cánceres, pero lejos el más frecuente e importante es el cáncer de mama. Entonces, eso sí es cierto.
existen mujeres que heredan esta anomalía del gen BRCA1 o BRCA2, pero de los cánceres de mama se estima que no más allá del 5 a 8% son mujeres que tenían mutaciones del gen BRCA1 y 2. ¿Ya? Así que no es que sea siempre hereditario, todo lo contrario, ¿sí? Es lo menos frecuente. ¿Sí? Eh, Así que bueno, miren, acuérdense de este dato. Las neoplasias malignas esporádicas, es decir, que no son hereditarias, predominan un 95% sobre las que sí tienen un carácter, ¿no es cierto?, de, eh, de herencia, ¿no es cierto? Ahora, ahí, porque creo que no aparece acá, no. Eh, lo que deben saber ustedes es que existen, bueno, hay muchos reguladores, ¿no es cierto?, del material cromosómico, pero los dos más importantes para impedir que existan eh, desarrollo de neoplasia están los que se llaman los oncogenes y están los que se llaman genes supresores tumorales. Todos tenemos en nuestro material genético oncogenes y genes supresores tumorales. El tema es que lo normal para todos nosotros es que los oncogenes estén tranquilos, inactivos, y los genes supresores tumorales estén funcionando bien, muy activos. Entonces, en ese caso, el oncogen que al activarse predispone a la aparición de un cáncer, no, está tranquilo. Bueno, ¿qué ocurre si hay mutaciones en un oncogen o una mutación en un gen supresor tumoral? El gen supresor tumoral deja de funcionar, ya no suprime tumores. ¿Y qué pasa si hay una mutación en el oncogen? El oncogen que estaba inactivo se activa. Y eso significa que favorece a través de varios mecanismos, porque oncogenes hay muchos, genes supresores hay muchos, y cada uno tiene su manera de actuar, especialmente en el ciclo de la célula, de tal manera que una anomalía en estos genes produce ciertas, digamos, alteraciones que van predisponiendo, ¿no es cierto?, a que la célula finalmente se transforme en una célula inmortal. Al final, la célula neoplásica es una célula que se divide, se divide, se divide, y no va a morir nunca hasta que no le hagamos un tratamiento para que se muera, digamos, una quimioterapia, qué sé yo. Eh, Ya no me acuerdo mucho en qué consistía esta. Claro, acá dice que las mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 y 2 aumentan el riesgo de cáncer de mama y de ovario. ¿Mm? Se recomienda hacer este testeo de estas mutaciones en mujeres con cáncer de mama solo si la persona tiene una historia familiar o individual muy sugerente de la presencia de mutaciones en estos genes. Bueno, ustedes me dirán, pero pucha doctor, o sea, usted me dice que si uno empieza a preguntar en la familia, siempre va a haber alguien con cáncer, pero bueno, si te dicen que tu mamá, tu tía, tu abuela, una tía abuela tuvieron cáncer de mama, o sea, la verdad que ya es demasiado, ¿no? O sea, hay una concentración demasiado grande en el árbol familiar de cáncer de mama, obviamente que hay que pensar que en el fondo hay algo más. Yo podría, por ejemplo, preocuparme muchísimo porque mis dos papás murieron de cáncer al pulmón, los dos. Si yo podría decir, chuta, tengo la predisposición genética. Pero bueno, déjenme decirles que mi papá llegó a fumar 3 cajetillas de cigarros al día y mi mamá fumaba entre 1 y 2 cajetillas diarias durante lo que yo recuerdo de ellos, digamos, desde desde que yo era chico hasta, bueno, mi papá falleció a los 64 años y mi mamá, pese a fumar de esa manera, duró hasta los 84, que es un gran milagro para ser esa fumadora tan empedernida que era. ¿Mm? Por darle un ejemplo, yo
obviamente no tengo ninguna preocupación ni me ando haciendo escáner de tórax para ver si tengo un cáncer pulmonar porque mis papás tuvieron, porque lo mío no tendría nada que ver con herencia. Si yo fumara, evidentemente que me tendría que preocupar, pero por supuesto que cualquier ser humano con una mediana inteligencia sabe que no debe fumar, ¿no? ¿Ah? Chuta, con eso le estoy diciendo tonto a mis papás, pero no, si es una adicción, así que tampoco hay que minimizar el tema. No, esto es una cosa más práctica, una paciente con un nódulo mamario evidente, ¿no? Que la mamografía revela una zona ahí muy sospechosa y que, bueno, finalmente la biopsia revela la forma más típica de cáncer de mama que se llama carcinoma ductal. ¿Mm? Eh, bueno, y ahí está un resumen de lo que aparece en el... No les voy a dar la lata del modelo de estándar de partícula. Como les decía, de aquí en adelante, esta diapo, esta PPT, perdón, que ustedes la tienen, empieza a repetir lo mismo ya de lo que pasamos. Así que bueno, hasta acá va a llegar la prueba. Creo que le comenté a Juan José que quiero hacer un videíto. Creo que el viernes voy a estar un poquito más desocupado con un repaso. O sea, vamos a ir hablando ahí un poquito de, de lo que de las diapos, lo que conversamos, digamos, sobre desde la clase de inflamación, que es lo que entra en la prueba, de ahí en adelante, digamos. Y haciendo énfasis, claro, en algunas cosas que yo podría preguntarles, porque en realidad me interesa, por supuesto, que aprendan, pero también me da lata que de repente con lo que conversábamos la otra vez, ¿no? En la revisión de la prueba, que por mucho que uno trate de hacer pruebas objetivas, a veces uno no logra transmitir 100% lo que quiere en una pregunta y se producen confusiones y errores. Así que eso es, pues, esto era breve, pero por lo menos ya con esto ya cerramos el capítulo. ¿Mm? Y si nos vemos el lunes 12, yo estaré por allá a las 3:30 para, bueno, un poquito antes, obvio, para tomarles la prueba y eso. ¿Mm? Así que un piacere y ya les enviaré un videito más de repaso y finalmente nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien.